dicho bien la persona que en nombre de la comunidad quiso hablar. La historia de Arauca está cruzada indudablemente por el problema de la guerra o el problema de la paz. Y de eso hay que hablar, porque aquí en Arauca es donde se puede establecer o uno de los factores de los fogones de la violencia y de la guerra fratricida entre los colombianos, ya lo hemos visto, matándonos unos con otros como lo hemos hecho desde la patria boba. Quizás esa patria boba nunca se fue. Por algo vamos retrocediendo cuando nos vamos comparando con otros países, cuando nos comparamos, por ejemplo, con Corea del Sur, a donde nuestros abuelos fueron a luchar en una guerra que en el fondo no nos interesaba, pero ¿qué diferencia hay entre la Corea del Sur a la que fueron nuestros abuelos a guerrear y la Corea del Sur de hoy? Antaño era más pobre, en esa guerra nosotros éramos los ricos, por eso fuimos allá a ayudar a los coreanos del sur, y hoy son muchísimo más ricos que nosotros. Esa diferencia tiene que ver con errores que hemos cometido. Ellos aciertos, obviamente, no son solo aciertos, no son solo errores, pero la diferencia entre la historia de una Corea del Sur, a donde se fue a regar sangre colombiana, en ese entonces con el hoy, y la distancia que hoy nos separa, siendo nosotros más ricos antaños que ellos, pues nos muestra un camino de desacierto. Y quizás el mayor desacierto es el que nos hemos puesto a matarnos entre nosotros. En esa época nos matábamos entre nosotros, 1951, 52, entre liberales y conservadores, nuestros abuelos por el color de una camiseta, pero antes también, y después también, lo único que ha variado son las fases, los móviles, los motivos. Pero los colombianos, desde que somos república, no hemos hecho más que matarnos entre nosotros. Y una nación así no puede progresar nunca, jamás. Una nación que se autodestruye no puede ser nación. No puede construir una democracia, no puede inventar, no puede estudiar. Quizás quienes pudiesen, a través del ejercicio del pensamiento, desarrollar investigaciones, ciencia, cultura, arte, terminan en las trochas muertos antes de que pudieran siquiera desarrollarse. José Estacio Rivera, uno de los primeros novelistas de Colombia, precisamente decía en una de sus páginas: antes de conocer mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Frases premonitorias. García Márquez después, creo que en El amor, en los tiempos del cólera o algo así, no me recuerdo bien, el libro decía: nos matamos por orgullo, cualquiera que sea la razón. Lo cierto es que el conflicto mortífero nos persigue en la historia y tenemos que resolverlo. Sin eso no se puede construir una nación. Sin eso no hay vida para nuestros hijos, nietos, no hay posibilidades en un país que todos y todas aquí saben es hermoso, es rico, tiene potencial. No hay un rincón de Colombia que no tenga posibilidades. Somos conscientes del país que tenemos como tierra, como agua, como naturaleza, como un lugar del planeta que es muy difícil encontrar en otros lugares del planeta muchísimo más pobres desde ese punto de vista. Un paraíso, diría alguien. Cualquier extranjero que venga aquí diría: pero esto es un paraíso. Y sin embargo, como dije allá en un discurso de Naciones Unidas, en el país de la belleza son torrentes de sangre. Una paradoja, porque a la explosión de la vida natural le respondemos
con una explosión para la muerte humana. Una paradoja que no tiene sentido, que no es lógica, que no es racional. En los ciclos de la violencia, cuando pasa de una generación a otra, se van acumulando las venganzas. A veces cuando uno hace el estudio de por qué aquí se mata uno con otro, no hay otro resultado más que una venganza anterior y otra venganza anterior y otra venganza anterior. Ciclos de venganza que van bajo banderas diferentes, bajo discursos diferentes, disfrazando una realidad. Nos matamos por venganza, nos matamos por orgullo, nos matamos sin razón. Y esa sin razón hay que frenarla, hay que pararla. Quizás este gobierno tenga esa misión. Quizás decir, oiga, detengámonos, pensemos un ratico para dónde es que estamos yendo. No estamos yendo sino como rebaños a un abismo. Frente a la violencia no hay una perspectiva. Yo también participé en ello de que es que nos espera un mayor paraíso, un sol brillante en el firmamento, una nueva sociedad. Mentiras. Sobre la muerte no se construye nunca una nueva sociedad. Se construye cada vez sociedades más degradadas. Se construye una humanidad cada vez más enferma, porque la violencia enferma, si no lo queramos ver, porque nos va degradando como seres humanos. Estemos o no en ella, la miremos simplemente o seamos indiferentes, la degradación va en el alma, y una nación no se construye a partir de procesos cada vez más degradados, sino al contrario, es como una escalera en donde la cultura humana va ascendiendo y una nación se va volviendo rica espiritualmente, rica materialmente, rica como humanidad. Ese camino, ese frenar la caída hacia el abismo y empezar a construir un sueño como Bolívar, que pasó por aquí, una nación libre, independiente, soberana, una sociedad de hombres y mujeres libres. Ese era un sueño. Por eso le ganamos a los españoles en sus guerras. Para eso hicimos esas guerras, para ser libres. Pero hemos sido libres. Sería la pregunta que 200 años después deberíamos hacernos. Después de todo ese tropelicio, de los sacrificios, de todo el tema mitológico de los héroes, de las guerras, de los muertos que hubo allí en ese entonces, donde araucanos fueron protagonistas, ¿será que 2 siglos después podemos decir que somos libres? La mayor prisión nos la hemos construido nosotros mismos. Por eso solucionar este espiral de muerte es fundamental, quizás la misión del gobierno. A eso le hemos llamado paz. Es un bonito nombre, solucionar el tema, el proceso, la historia de matarnos entre nosotros mismos. Si uno mirara en el mundo, si hay alguna sociedad, un país, un pueblo que se mate a sí mismo durante 2 siglos de manera permanente, yo creo que no lo encontramos. Quizás uno podría decir los europeos se mataban entre sí, asimilando que Europa fuese un solo pueblo, que nunca lo fue, ni lo es. Ellos se mataban entre ellos en guerras, la última terrible, la Segunda Guerra Mundial, franceses, alemanes, ingleses, los norteamericanos después llegaron y los soviéticos, pero eran pueblos diferentes. En el fondo, naciones diferentes han aprendido, a pesar de su diferencia, a encontrar una fórmula ahí medio de paz. Ahora se están matando de nuevo en Ucrania. Pero nosotros somos un mismo pueblo. En nosotros no hay una diferencia como entre los eslavos y los alemanes y los franceses y los italianos, no. Somos diversos indudablemente, pero somos un pueblo.
somos el pueblo colombiano. No existe un pueblo que durante 2 siglos se mate a sí mismo. Eso no existe en la historia humana. El único es Colombia. Y yo creo que ese camino no nos permite hacer nada y que ese camino tenemos que suspenderlo definitivamente en nuestra historia. Ahora, ¿cómo pensar la paz? Hemos hecho exploraciones, hemos intentado de una y otra manera. Yo mismo fui protagonista de esas intenciones. Se hizo una constitución muy diferente a la constitución del 86. La constitución del 86 decía que esto no eran departamentos, que aquí no había autonomía, que desde Bogotá se nombraban los alcaldes, los gobernadores, se llamaban territorios nacionales a media Colombia. La riqueza obviamente solo estaba en el centro del país. Se cambió, se trató de construir una democracia, pero la respuesta inmediata a la declaración de la Constitución de 1991 fue más violencia. El país se llenó de fosas comunes. Las cifras, que siempre estarán mal hechas, hablan de 100,000 muertos después de la Constitución del 91. Si cogemos la fecha del 9 de abril del 48, son 700,000 muertos asesinados. Casi 1 millón de colombianos matándose entre sí, porque no ha venido ningún ejército extranjero de ningún tipo a matarnos. Solo nos hemos matado entre nosotros. Y casi 1 millón van. Suspender eso, entonces, ¿qué significa? ¿Cómo podría plantearse desde Arauca otro camino? Indudablemente hay responsables aquí para hacerlo. El primer gran responsable es el pueblo mismo. No dejarse dividir. Un pueblo unido no se deja matar entre sí, porque siempre habrá una excusa, un color de camiseta para ello, como antaño nuestros abuelos. Hoy diríamos, pero ¿cómo? Matarse porque era del Partido Liberal con alguien porque era del Partido Conservador, pero ¿para qué? Si son la misma vaina, discúlpenme, aquí no me meto en problemas políticos. ¿Matarse por eso? A la postre nos vamos dando cuenta a través del tiempo, de las generaciones que pasan, que no había sentido para esa muerte. No había en realidad por qué hacerlo. Nos hemos matado por la desigualdad social, nos hemos matado por las exclusiones, nos hemos matado porque a la mayoría de la gente se le deja sin oportunidades. Aquí nomás uno se pregunta, esos jovencitos que con mucha alegría se tomaban fotos conmigo, las jóvenes, estudiando en su nuevo colegio, y obviamente orgullosos porque esto es importante, es una dignificación del estudio, así sean ladrillos, así sean cosas inertes, esto significa dignificación del saber. Lo mismo que hacían los religiosos con las iglesias, ¿no? Cuando el templo, pues sí, la edificación más importante de un pueblo es el templo, en general. ¿Por qué? Porque la gente que ayudaba a construir ese templo en el tiempo decía, es que aquí esto debe ser digno para Dios, ¿no? Por eso siempre en todo pueblo el edificio más grande, en general, es el templo. Pues lo mismo el colegio, es el templo del saber, más terrenal, donde los niños van a estar, donde los niños puedan aprender a saber, a amar el saber. Pues esto significa una dignificación. Pero ¿qué sacamos si armamos un templo del saber y queda desocupado? Porque los jóvenes se van a la guerra, las jovencitas quién sabe a qué, o a un matrimonio precoz, o a un no matrimonio, peor, porque no hay oportunidad, porque lo que hay es exclusión, porque los ladrillos no nos resuelven,
el problema de la exclusión. La exclusión es un problema social, político, no es un problema simplemente de ladrillos, aunque intervengan. Pero primero está la decisión política. Construimos una sociedad donde se excluye a la gente en el país de la belleza que llamamos. Excluimos a la población de esa belleza. La condenamos a la miseria, a la pobreza, a la sinrazón. Pues siempre se nos va a devolver esa decisión política como violencia. Decía el gobernador de Antioquia electo, simplemente quiero contraargumentar, le decía, ¿y por qué no hacemos que los impuestos que se generen en cada departamento, en cada ciudad, queden en esa ciudad? Ah, pues chévere, una Bogotá riquísima, quizás una Medellín riquísima, quizás, y el resto, no habría plata para este colegio, ni para hacer una carretera, ni para entrenar los profesores, ni pagar los profesores de Arauca. Moriría de pobreza la mayor parte del territorio nacional. ¿Creemos que la gente se aguantaría algo así? Volveríamos a otra guerra. No estaríamos resolviendo los problemas de la paz. Yo creo que al contrario, el problema de la paz es poder incluir a toda la población en un camino de progreso. Por tanto, no es simplemente una negociación entre un grupo armado del Estado y otro grupo armado del contraestado, que ya ni siquiera es del contraestado. Sí, entre armas se pueden poner los revólveres encima de la mesa y hablar. Algo sale, pero en realidad ahí no están las soluciones que nos puedan ayudar a construir una era de paz. La era de paz se construye si permitimos que toda la sociedad colombiana pueda ser copartícipe de la riqueza del país. Y esa riqueza no es que está guardada en un banco. En los bancos hay papeles nomás, billetes. La riqueza no es el billete, no es el dinero. La riqueza es la tierra, la riqueza es el agua, la riqueza es el saber. Los ladrillos apenas guardan la posibilidad de que aquí se genere un saber. Si en Arauca hay saber, si la tierra en Arauca se puede utilizar productivamente, si el agua de Arauca se puede utilizar productivamente, si el pueblo, el saber, la tierra, el agua y el sol se juntan, pues encontramos un camino de la prosperidad. Aquí me ponían un problema concreto. El cacao que se produce gracias al agua y al sol de Arauca y a la tierra y al trabajo humano, porque si no, no saldría el cacao, tiene cadmio, un mineral. Y ese cadmio no permite venderlo en Europa. Bueno, un problema a resolver. No, el problema es cómo por venganza entonces sigo y continúo la égida de la violencia, sino cómo resuelvo que la tierra no tenga cadmio y no pase al cacao. Si yo me voy por el segundo camino y lo resuelvo, claro, no una persona, muchas, los estudiantes de este colegio, por ejemplo, ¿cómo se resuelve que el cadmio no entre al cacao? Problema a resolver. Investigación, ciencia, química, física, matemáticas, sensibilidad, experiencia. Sin experiencia no se resuelve el problema. Si se resuelve, Arauca se vuelve más rica. Si investigamos el tema de la carne, entonces llevar el ganado en pie hasta Bogotá. ¿Qué le pasa a ese ganado? ¿Qué le pasa al precio de la carne? ¿Qué le pasa a la calidad de la carne? El ganado estresado ahí entre el camión. ¿Cuántos retenes tiene que pasar? Cuando se puede hacer aquí.
Y entonces, ¿cómo se hace un frigorífico? ¿Cómo los ganaderos pueden organizar una cooperativa? ¿Cómo es el tema del cooperativismo? ¿Cómo se industrializa? ¿Cómo del cacao hacemos chocolate? Esas no son cosas que no estén inventadas ya. Se necesita saberes. ¿Cómo transformamos el territorio? Y yo creo que ahí tenemos un camino. Lo que hay que negociar no es simplemente cómo se dejan unas armas que se pueden oxidar, sino cómo un territorio se transforma para que le pueda dar prosperidad a una población que vive en ese territorio, para que esa población sea dueña de su territorio, libre. Por tanto, que si uno puede decidir lo que pasa aquí colectivamente, entonces somos libres. Pero si otros X deciden por nosotros, entonces no somos libres. Otros deciden por nosotros. Peor, si el que decide está armado, si aterroriza, si maneja el miedo como fórmula de dominación. La democracia obviamente no es eso. La democracia es quitar los miedos y vivir las libertades. Pero ese camino entonces de transformar el territorio tiene que ser concertado con ustedes. Yo diría que un proceso de paz es eso, permitirle a la comunidad que dibuje cómo sería la prosperidad del territorio y el Estado obedezca. El Estado no es el monarca, dice el himno nacional, es el pueblo el soberano. Eso lo escribieron no sé hace cuánto. Es el pueblo el soberano, fue por lo cual los araucanos se metieron a subirse a ese páramo buscando un sueño. El pueblo es el soberano. ¿Qué significa? Que el rey deja de ser rey y el pueblo se convierte en rey. Esa es la democracia, el pueblo es el soberano. Pues entonces ser soberanos en Arauca significa ¿para dónde tenemos que ir? ¿Cómo se construye entonces la prosperidad en Arauca? ¿Cómo el Estado todo le obedece al pueblo araucano? No le domina, sino le obedece. ¿Y cómo quienes están en armas hoy aún pensando que es posible después de 2 siglos de estarnos matando entre sí, seguirnos matando entre sí, sin noción ya, sin objetivo ya, sin horizonte, sin un para qué nos matamos entre nosotros? Si el camino entonces es la prosperidad regional y es el pueblo, pues esos hombres y mujeres armados deberían decir, oiga, también aceptamos que es el pueblo el soberano. Ese sería un bonito proceso de paz, donde a la gente en Arauca se le diga, oiga, tracen el camino. ¿Qué hacemos? Cacao, ganado, reforma agraria, ¿qué más? Universidades. ¿Cuánto el porcentaje va a crecer de universidades para que más jóvenes puedan estudiar? Incluso aquí le he pedido a la ministra que se entreguen clases de educación superior, es decir, de universidad, acreditadas, porque un joven en el 10 y en el 11 y quizás en el 12 que se puede educarse también universitariamente aquí. Entonces, si abrimos caminos, es que jóvenes se pueden volver profesionales, técnicos, tecnólogos, en vainas que ni siquiera yo sé, inteligencia artificial, miércoles, sabe la programación Python y esa vaina que es. Pero resulta que sí funciona, que aplicado a la producción funciona. Pues si ese es el camino, el Estado tiene aquí que poner el billete que tiene. Billete en hacer las sedes universitarias, en pagarle al profesorado para que pueda impartir esa educación. Y entonces un jovencito dice, ¿cuál es mi camino? ¿El fusil? ¿O ser profesional? ¿O ser médico? ¿O una jovencita?
Claro, el amor siempre aparecerá y los hijos, pero el saber, el cerebro. Una joven puede decir: yo quiero ser médica, punto, y me puedo educar en Arauca. Yo tengo que hacer el esfuerzo allá a ver quién me permite y con qué plata y con qué sacrificios, con qué humillaciones además, ¿no? Ese es el camino que yo creo que es el de la paz. Yo le diría a los grupos armados todos: oiga, hagamos un pacto con el gobierno, que el pueblo decida. Esa sería mi opinión. Dejemos que el pueblo decida cuáles son las directrices, cuánta plata entonces hay que invertir, y el Estado se compromete a poner la plata y los grupos armados se comprometen a que el fusil se oxida. Punto. No nos volvemos a matar entre nosotros. Vamos a construir conjuntamente la prosperidad. Pueden ser cooperativistas del cacao y del chocolate y del ganado y de lo que queramos. Pueden entrar a estudiar aquí en estas universidades y volverse médicos y médicas, o artistas, si ese es el camino, danzarines o poetas o matemáticos o lo que se quiera, porque el desarrollo del ser humano en el fondo es eso: ponerle cuidado a la vocación y desarrollarla y hacer de la vida esa vocación. Uno es mejor en lo que le apasiona, no en lo que lo obligan a hacer. A nosotros no nos obligan a matar al otro. Esa obligación no existe en el ser humano. El ser humano como especie está en el planeta Tierra porque se ayudó mutuamente. Si no, nos hubieran comido los tigres hace tiempos. Si hubiéramos andado solos por ahí, los jaguares, seríamos comida de animales. Lo que nos hizo poderosos en la tierra antes que nada es que actuamos en manada. En manada no nos gana un tigre. Y además, en manada pensamos, planificamos, y esa es la esencia del ser humano: ayudarse mutuamente, no matarnos mutuamente. Cuando nos matamos mutuamente, simplemente estamos cerrando el camino de la vida hacia adelante, el camino de una nación, el camino de un pueblo, el camino de una humanidad. Los invitaría entonces a esa reflexión sobre la paz en Arauca. ¿Y por qué no le damos el poder al pueblo en Arauca? ¿Por qué no construimos las coordinadoras populares, las cooperativas, las juntas de acción comunal, las formas organizativas, los jóvenes, las mujeres, que mucho tienen que decir en este tema? Las mujeres tienen que ponerse al frente, yo diría, para construir una nación en paz. ¿Por qué no construimos la agenda territorial? Díganos cuántas universidades, en qué carreras es lo más propicio. Díganos cuántos colegios hay que fortalecer más. Díganos cómo se puede desarrollar el Arauca, pueblo organizado y libre y soberano. Nosotros les hacemos caso. Y ese, en mi opinión, es el verdadero camino de la paz: transformar el territorio. Gobernadores y alcaldes que ahora, en esto ya creo que mañana empiezan, pasado mañana empiezan a gobernar, ponerle cuidado al pueblo. No creerse, ojo con eso, es un consejo que les doy con mi experiencia que ya se volvió larga en este tema. No creerse que uno es el mandamás. Uno es el mandatario, ojo. El mandante, que es diferente al mandatario. El mandatario le hace caso al mandante. El mandante del pueblo. O sea, uno no es más, uno tiene que creerse un rey. Uno tiene que creerse un sirviente. Por eso nos llaman servidores públicos. Somos sirvientes del público. El camino de la paz es ese: la democracia, el poder popular. El poder popular no se divide entre los amigos, sí son el poder popular, y quienes no son mis amigos no son. No, todos en su diversidad configuran el poder popular, el poder del pueblo. Y es ese todos, es ese estar juntos lo que nos permite la paz y prosperidad.
Yo solo los represento. Bueno, como ya se me agotó la voz, les agradezco mucho. Queda inaugurado este colegio. Tendrá paneles solares. Tendrá universidad aquí. Será un centro del saber. Y será el comienzo de la paz en Arauca. Gracias, muy amables. Muchas gracias, señor presidente.